que Apolos era un discípulo con espíritu fervoroso. Aleluya. Aleluya. ¿Qué será compartir, vivir, caminar con alguien que tenga un espíritu fervoroso? Aleluya. Aleluya. Qué maravilloso, mi hermano, es compartir, vivir con un creyente, con un hombre, con una mujer, con espíritu fervoroso. Aleluya. Apolos venía de la cultura o de las tradiciones griegas. Apolos, hasta su mismo nombre, viene de medio de los griegos. Que Apolos significa sencillamente hombre hermoso, así. Significa hombre hermoso, hombre atractivo, hombre irresistible. Pero no era con estas características por su hermosura física, sino que este hombre le daba honor a lo que él había creído en el evangelio. Aleluya. Porque claro, en este mundo donde vivimos, lleno de tanta vanidad, puede hacer que hoy los ojos de las personas se dejan llevar por la vanidad del cuerpo. No estoy diciendo que sea malo tener una buena apariencia. A mí me gusta verme bien, pero no es mi vanidad. Alguien se puede dejar llevar por la apariencia de una persona, pero después se puede llevar una mala sorpresa. Ojalá que así como tienen una buena apariencia, una hermosura física, porque hay que reconocer la hermosura física porque existe. Pero que así fueran también en el mundo emocional, social y espiritual. Que fueran de la misma manera en la parte social. Una mujer, un hombre respetuoso, amoroso, responsable, atento, amén, a las atenciones. Aleluya. Un hombre sacrificial por su familia. Aleluya. Qué maravilloso sería, ¿verdad? Pero vamos a ver por qué Apolos era, en realidad, era hermoso este hombre, de acuerdo al sinónimo griego, aleluya, del cual representaba Apolos. Pero le voy a recordar un poquito lo que terminamos. ¿Cuántos recuerdan cómo terminamos ayer la predicación? Si usted no se recuerda, creo que ya no voy a volver a predicar porque soy un mal predicador. Usted no se le debería olvidar lo que prediqué ayer. Al final, ¿en qué terminamos? Aleluya. Ya estuvo que reprobé como predicador. Pero lo bueno es que a mí no se me olvida. Eso quiere decir que no soy mal predicador. Pero ayer terminamos con la experiencia de cómo Dios libró a Sansón, de cómo Dios le abrió dentro de las rocas una fuente de agua y Sansón tomó del agua y, como dice, número 1, y revivió su espíritu. Hablando de otro hombre hermoso en la Biblia, que no había hombre tan hermoso como Sansón. Pero a veces a Sansón sí se lo llevó la vanidad arrastrando. Pero después Dios tuvo que quitarle, tenga cuidado, Dios tuvo que quitarle los ojos a Sansón. Para que no se dejara llevar por la hermosura física, sino que entendiera que la hermosura más maravillosa es la hermosura espiritual.
Ahora, eso no quiere, ahí te voy. Eso no quiere decir que usted no debe cuidarse físicamente. No. Usted tiene que tener cuidado porque su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Aleluya. Su cuerpo es el templo y usted debe de cuidarlo. Aleluya. Pero Sansón, terminamos ayer, donde él revivió su espíritu. Aleluya. Alabados. Y cuando alguien se convierte en un ser viviente, mi hermano, cuando la Biblia habla de un ser viviente, habla de la persona con las cualidades y la capacidad de poder funcionar como debe funcionar en la sociedad y en la vida que Dios le ha dado. Un ser viviente, alguien con las capacidades, con las cualidades, con la función, con la sabiduría. Por eso cuando usted comienza a leer el libro de Proverbios, aleluya, comienza aplicando la sabiduría a la vida, aleluya. Porque hoy parece, mi hermano, que los seres humanos no viven con tanta sabiduría para vivir de la manera ordenada. Le digo esto y no se enoja conmigo. Lo aguanta si se lo aviento. Hoy parte, no todos, Tito, no todos. Muchos seres humanos viven peor que los animales. Le dije que lo aguantara, ¿verdad que sí? Viven peor que los animales. Y no lo digo yo, lo dice el profeta Isaías, capítulo 1, léalo. Dice Isaías en el capítulo 1, dice que el caballo y el asno hacen mejores cosas para Dios que los seres humanos. En otras palabras, el profeta dice que algunos seres humanos son peores que los animales en su manera de vivir, en su manera de pensar, en su manera de actuar. Los seres humanos se destruyen solos. Los seres humanos se odian peor que los animales. ¿Por qué, mi hermano? Porque la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. En otras palabras, aunque andan vivos, pero están muertos. Y cuando están muertos, no pueden funcionar como vivos. Por eso el ser humano actúa de esa manera. Por eso nos concierne encontrar la vida en Cristo Jesús. Por eso decía el canto ese, que si usted ha encontrado, ha tenido la experiencia de tener a Cristo en su vida, usted debería comportarse de una manera completamente diferente. Entonces los seres, aun dentro de la iglesia, en su familia, van a ver la hermosura que hay usted. Así lo que significa Apolos, hombre hermoso. Por sus cualidades, por su manera de pensar, por su manera de hablar, por su manera de actuar, por su compromiso con lo que Dios le ha mandado. Aleluya. Hay un dicho por ahí que todas las mujeres más hermosas del mundo, las modelos, se buscan los hombres más feos. Porque no quieren tener problemas de celos con nadie. Dice que nadie se los codicia. Mi hermano, cuando usted y yo encontramos a Cristo, encontramos la belleza, la hermosura más grande que un ser humano puede obtener. Aleluya. Lo primero que Sansón vino, dice que cuando tomó del agua milagrosa que Dios le abrió de entre las rocas, dice que número 1, su espíritu vivió. Número 2, recuperó sus fuerzas. Número 2, recuperó sus fuerzas.
Dame, Benjamín, dame Jueces capítulo 15, los últimos 2 versículos. Se lo voy a probar para que se emocione. Amén, para que usted se agarre hoy y salga fervoroso en esta noche. Aleluya. Regrese a ver a sus hermanos y trae un espíritu fervoroso en esta noche. La palabra fervor, escuche bien, la palabra fervor quiere decir persona con entusiasmo, de deseo de vivir, aleluya, incontrolable. En otras palabras, es la persona más feliz sobre la faz de la tierra. Persona fervor quiere decir aquella persona que arde de una pasión que lo atrae y lo compromete a conseguir algo. Aleluya. Pero aquella persona que no ha encontrado ese fuego, ese fervor, le pasa lo de la iglesia de Éfeso, que le dice el Señor: pero tengo algo contra ti. ¿Qué has qué? Has olvidado, has perdido, has descuidado tu qué? Tu primer amor. Lo más terrorífico, lo más amargo es cuando usted está viviendo, está compartiendo con una persona que no está llena del amor. Una persona enojada, una persona celosa. Pero la persona que está llena del amor de Dios es aquella persona comprometida. Pero mira lo que le pasó a Sansón. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí y salió de ahí agua y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Aleluya. Esta es la versión actualizada. No trae lo que decíamos que su espíritu revivió. Lo trae más corto. La Reina Valera recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar como el Core, el cual está en Leí hasta hoy. ¿Qué dice el versículo 20, Benjamín? Me gusta. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos. ¿Cuántos? 20 años, hermano. Nunca pierda el fervor de la vida, el deseo de vivir, el deseo de construir, el deseo de creerle a Dios, el deseo de las promesas, de las intenciones claras y saludables en su espíritu, para poder alcanzar lo que Dios le ha prometido. Hay personas que quieren vivir, quieren alcanzar, pero no tienen lo primero: beber del Espíritu de Dios, recobrar, reanimar su espíritu primero. Hay personas que dicen: yo le voy a ayudar a este, me lo voy a llevar así. Tengo cuidado con eso. No. Dígale que Dios lo envuelva en su presencia primero. Aleluya. Aleluya. Pero si hay alguien que sabe transformar a las personas, es Dios. Si hay alguien que puede hacer convertir, aleluya, en una hermosura espiritual. ¿Usted quiere acabar con eso que no es bueno para su imagen? Métase 3 días de ayuno con el Señor. Usted se va a convertir en una persona irresistible espiritualmente. Si no, le preguntamos a la reina Esther. Se metió 3 días de ayuno y no se puso el mejor vestido. Agarró al que le agarró en el camino. Pero cuando llegó delante de la presencia del rey, aquella mujer era irresistible. Aquel rey cayó, pues, decían allá en mi rancho, hasta la baba se le estaba cayendo. De la hermosura que llevaba aquella mujer, pero no era una hermosura física, era una hermosura llena de la presencia de Dios. Aleluya. La Biblia dice que ella iba llena de la gracia de Dios. Aleluya. La iglesia, cuando se hermosea del Espíritu Santo, aleluya,
Cuando la iglesia, aleluya, se hermosea, se alimenta de la gracia de Dios, se alimenta de la palabra de Dios, aleluya, de la gloria y la presencia, se convierte en una iglesia irresistible. Aleluya. El rey le dijo: pídeme lo que tú quieras. El problema es que hoy, yo siempre les he dicho, cuando usted vea a una mujer enojada o su esposa, nunca le pida nada enojada. No sé lo que usted va a hacer, pero conténtela. Porque una mujer enojada no te da nada, mi hermano. ¿Verdad que sí? Ya la experiencia avisa. No, pero ahí le va a las mujeres también. Un hombre enojado no le da nada tampoco a usted. Se va a dormir solo al sillón sin que usted lo mande. Y usted se queda pasando frío toda la noche. Las mujeres cuando... Ahí voy, Señor. Las mujeres cuando duermen sola roncan más. Aleluya. Apolos, que era un hombre que hermoso, elocuente, aleluya, y poderoso en qué? Poderoso. Benjamín, ahora regrésate a Hechos capítulo 18, versículo 24. Apolos, aleluya, varón que elocuente y poderoso en las que, en las escrituras, aleluya. La sabiduría hace al ser humano, lo hace diferente, mi hermano. Nunca esté en contra de la sabiduría de Dios. Aleluya. De la sabiduría de Dios. Un hombre lleno de sabiduría de Dios, aleluya, se convierte en un hombre poderoso. Una iglesia en las escrituras de Dios se convierte en una iglesia poderosa. Una iglesia poderosa no es que tenga 10,000 miembros. La iglesia poderosa es aquella que sabe las escrituras. Esa es la iglesia poderosa. Ojalá también que una iglesia de 1,000, de 5,000, de 20,000 miembros, llena de la palabra, pues es más poderosa. Aleluya. ¿Cómo un creyente se convierte en alguien poderoso? ¿Qué es la palabra poderosa? La palabra poderosa quiere decir aquella persona que tiene cualidades, características, que tiene lo suficiente para defenderse. La persona poderosa es aquella persona que tiene, que experimenta poder, es la capacidad que un ser humano tiene para defenderse, para existir. Amén. Para sustentarse y para defenderse y para alcanzar lo que él quiera lograr. Eso quiere decir poderosa. Por eso dicen de nuestra nación que es la nación más que más poderosa. Aleluya. Pero tenga cuidado. Esta nación era poderosa. Hoy el poder se ha cambiado un poquito. Porque hoy, antes, esta nación era poderosa porque decía, en Dios, ¿qué? En Dios confiamos. Era Dios quien defendía a la nación. Hoy esta nación es poderosa porque dicen que tenemos el armamento más sofisticado y más poderoso. Pero nadie se ha levantado y decir, no, esta nación es poderosa porque Dios todavía la sigue defendiendo. Aleluya. Porque una nación poderosa en su fuerza también tiene debilidades. También tiene debilidades. No sé cuántos de ustedes han visto la película de Troya. Una ciudad amurallada que nadie la podía conquistar. Troya. Nadie la podía conquistar. Los griegos macedonios
en su última batalla de Alejandro, trató de conquistar y no pudo. Por más que tenían un ejército poderoso, jamás la pudieron conquistar. Y ya a punto de rendirse, Tito, a punto de rendirse, se les vino a la idea, porque son sabios los griegos. Son sabios. Hicieron lo que se le llama el caballo de Troya. Y dijeron ellos, a fuerza no lo pudimos vencer, pero debemos de tener una debilidad. Una debilidad. Y les hicieron un obsequio, un regalo. Y en ese regalo metieron los últimos soldados. Y esos fueron que el enemigo se metió adentro de Troya y por dentro la destruyó. Por eso cuando nosotros nos creemos poderosos en la fuerza o en lo que hemos alcanzado, pero nuestro poder, nuestra experiencia no se basa en lo que tenemos ni en lo que hemos alcanzado. Mire, usted ve un hermano dice, oh, me acabo de comprar una casa, oh, Dios me ha bendecido. Tenga cuidado que el Señor sea el dueño de su casa. Porque si usted le da una casa, pero usted no ora en su casa, usted está permitiendo que el enemigo entre adentro. Escondidamente está entrando. Escucha bien. Por eso el apóstol Pablo, para cerrar esto, dice el apóstol Pablo que nosotros, que el poder de Dios se perfecciona ¿en qué? Se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso, si usted sabe que es débil en alguna área, ahí es donde usted debe convertirse en una persona poderosa por medio de la manifestación del Espíritu Santo. Usted sabe cuáles son sus debilidades. Usted sabe cuáles son sus tentaciones. Aleluya. Yo sé cuáles son mis tentaciones. No debo ir a los malls, no debo ir a las tiendas porque se me olvida. Por eso hoy cuando voy nada más me llevo $20. Digo, Andy, o solamente llévate $20 de lo que vas a gastar. Porque yo conozco mis debilidades. No le digo que vaya a mi recámara, solamente mi esposa puede entrar. Y a veces mi esposa me dice, oye, ya, párale, hombre, ¿a dónde vas a meter tanta? Ahí está, no me va a dejar mentir. La otra vez entró mi hijo mayor, Andy, y dice, santo Dios, esto parece una tienda, dice ya. Pero usted debe saber su qué, sus debilidades. Y en esas debilidades, usted es cuanto más debe aplicar el poder de Dios. Debe decirle, Señor, aquí lléname del poder, aleluya. Porque aquí el enemigo puede entrar y destruirme, aleluya. Entonces, Apolos significa que hombre hermoso, aleluya. Pero ¿por qué Apolos era hermoso? Una vez más, ¿por qué Apolos era poderoso? Aleluya. Número 1, vamos rápidamente. ¿Dónde estamos, Benjamín? Aleluya. Natural de Alejandría, versículo 25, aleluya. Número 1, hay que tener 24, Benjamín. Número 1, ¿por qué Apolos era poderoso? Número 1, porque él tomó la decisión de ¿qué? De las escrituras. Escuche bien. No hay persona más poderosa sino aquella persona que sabe las escrituras de Dios. Él tomó la determinación de aprender de las escrituras, Tito. Él dijo, mire, una vez yo estaba el hombre que me arregla las computadoras, fui a arreglar, y fui también porque su hijo estaba medio endemoniado y me llamó para que fuéramos a orar por él. No acuerdo si ya le fuiste tú, no acuerdo, no. Fuimos a ver ahí y a orar por su hijo que estaba endemoniado. Y cuando terminé de orar, fuimos y oramos por él. Pero a él yo le decía, hermano, yo le decía, le digo, oye,
¿Tienes una Biblia en tu casa? Lee la Biblia con tu hijo. Fíjese, él quería que Dios lo liberara, pero él no quería nada con Dios. ¿Sabe lo que me dijo este hombre? Dice, yo no puedo creer en la Biblia porque esa Biblia la escribieron los hombres. Yo no puedo creer en las escrituras, dice, porque las escribieron los hombres. Yo me le quedé viendo, le digo, está bien, está bien. Sí es cierto, la escribieron los hombres. Entonces yo le dije a él, mira, si a ti te diera un cáncer, ay Dios, no le estaba profetizando. Le digo, si te diera un cáncer y tú fueras a ver al médico y el médico te dijera, mira, tú de ese cáncer vas a morir, pero acaban de inventar un medicamento. No sabemos si funciona o no, pero se acaban de inventar. Y te dice, ¿quién quite este medicamento te sane? Esa parábola mía, esa es parábola del pastor Andy. Le digo, dime una cosa, ¿tú te pondrías ese medicamento sí o no? Me dijo, sí, ya viste. Aunque no tengas pruebas que ya ha funcionado, ¿te lo pondrías sí o no? Dice, sí. Mira, yo le dije a él, mira, está bien. La escritura la escribieron hombres inspirados por él. Está bien, la escribieron hombres. Pero si esto es lo único que Dios te dejó para que tú encuentres la salvación, ¿qué vas a hacer? No hay otra manera en que tú te puedas salvar. Esto es lo único que Dios, aunque le escribieron hombres, no importa. Mi hermano, es que hoy hay un problema con las escrituras. Que si esto, que si lo otro, que si esta, que la otra. No, es lo que Dios nos dejó. Si habla de la salvación, que por medio de ella encuentras a Dios, encuentras a Jesús. Es lo que Dios te dejó, aleluya. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que leerla. Porque es lo único que Dios nos dejó. Vamos a aprenderla, vamos a escudriñarla, vamos a encontrar el tesoro que hay en ella. Y en esta noche yo encuentro que hay un hombre poderoso en las escrituras, aleluya. Un hombre con las cualidades, con las capacidades, con la sabiduría, con los talentos, con el fervor, con el amor, aleluya. Decía el maestro, hoy en la escuela dominical estuvo maravillosa la escuela. Si usted no viene, no sé por qué. Pero decía el maestro, aleluya, que Dios nos ha dejado todo lo necesario. Nadie se puede quejar de Dios. Nadie le puede echar la culpa a Dios que no tiene lo necesario para defenderse, para vivir, para ser un victorioso, un conquistador. ¿Sabe cuál es el problema? De que no queremos ir a la palabra de Dios. Aleluya. Si la palabra de Dios es lo que tenemos para conocer la salvación, hay que todos los días hay que leerla. ¿O será que todavía andamos medios primos? ¿Se lo interpreto? Sí, levante la mano quien quiera que se lo interprete. No, son muy poquitos, no puedo. Y si hay alguien aquí, le pido disculpas y perdón. Los primos católicos que quieren que un santo vaya y les arregle todo el problema. Aquí no hay eso, mi hermano. Aquí ningún santo te resuelve nada, ni siquiera el pastor. Están las escrituras. Escudriñar las escrituras, porque en ellas se encuentra la salvación. Cuando usted aprende las escrituras, se convierte en un creyente poderoso. Aleluya. Alabado sea Dios para siempre. La palabra viene a revelación a su mente. La palabra, aleluya, vino a salvar la familia de Adán y Eva. Después de que perdieron a sus hijos, parece que entraron en depresión, porque no se vuelve a hablar de ellos, Tito.
Hasta los últimos versículos del capítulo 4, tal parece que Adán, la palabra que un día Dios le dijo que tenía que llenar la tierra, se acordó. La palabra se acordó. Y le fue y agarra a Eva de la mano y le dijo: amiga, compañera, amada, hermosa, carne de mi carne, tenemos una misión que no la hemos terminado. Y Eva le dijo: ¿cuál es esa misión? De que tenemos que llenar la tierra de hijos. y comenzaron a hacer hijos, Eduardo. Aleluya. Tal parece que los hicieron con más pasión que la primera vez. Por alguna razón dicen, este es un comercial, que el último hijo que nace, dicen que es el más sabio. No sé si es verdad o no. No levante la mano quién fue el último de su familia. Si usted no es sabio, no me eche la culpa a mí. Aleluya. ¿Cuántos quieren convertirse en creyentes poderosos, mi hermano? No le estoy diciendo que le voy a dar 20 millones de dólares, pero hoy le voy a aconsejar, le voy a enseñar el poder que hay en la palabra de Dios. El poder que hay en aprender la palabra. Número 1, Apolos consideró que las escrituras las tomó en cuenta. No sabemos cómo las encontró, pero dice la Biblia que él las encontró. Aleluya. Ahora sí, dame el 25, Benjamín. Número 2, este había sido ¿qué? Instruido en el camino del Señor. Aquí viene lo que a nadie le gusta. A nadie le gusta que le enseñen lo que debe hacer. A nadie le gusta que le enseñen lo que debe hacer. ¿Cómo una persona se convierte en alguien hermoso y poderoso? Sencillamente. Aleluya. Que alguien te enseñe lo que tengas que hacer. Alguien te tiene que enseñar, alguien tiene que aprender a recibir un consejo. Aleluya. Dios siempre nos ha aconsejado, mi hermano. Aleluya. A Adán y a Eva le dijo Dios: no tomes de eso porque te vas a morir. ¿Verdad? Qué consejo tan maravilloso. A Noé le dijo: hazte un arca, levántala y mete a tu familia porque se va a salvar. A Abraham le dijo: Abraham, yo he decidido serte de una bendición y Abraham se la creyó. Aleluya. Abraham se la creyó tanto que hasta era tanta la bendición que había sobre Abraham, que hasta después de que se murió Sara, 120 años, el viejito todavía se casó y tuvo más hijos. Que el hombre se la creyó que era una bendición. Era serio. Por eso hoy cuando usted le dice que Dios lo va a bendecir, no se la cree, por eso no produce. La gente bendecida produce. Diga conmigo: la gente bajo la bendición de Dios produce. Aleluya. Hace efecto en nuestros corazones. Aleluya. Alabado sea Dios para siempre. A Moisés le dijo Dios: mira, te he escogido, te he elegido para que vayas y saques a mi pueblo de Egipto, el que está esclavo. El problema es que cuando Moisés llega a Egipto, Faraón se le pone en contra. El pueblo se le pone en contra a Moisés. Moisés va a la presencia de Dios y Moisés le dice: Dios, creo que te equivocaste. ¿Crees que Dios se puede equivocar? Pero Moisés fue. Léale ahí. Va. ¿Por qué? Porque cuando Moisés va ante Faraón a decirle que dije a su pueblo ir, Faraón, dice la escritura, que les quita la paja y les pone doble carga. El pueblo se amarga, se va en contra de Moisés y Moisés se va en contra de Dios. Dios nunca se equivoca. Moisés pensó que Dios se había equivocado. Pero entonces fue cuando viene Dios y le dice: ahora voy a comenzar a hacer mi parte. Y ahí comienzan lo que se le llama las plagas que vienen contra Egipto. Aleluya.
Alabado sea. Dios nunca se equivoca, mi hermano. Dios le dijo a Josué, Josué 1:7, 8 y 9, no te apartes de las escrituras, escudriñalas todos los días, porque estoy seguro que todo te saldrá, ¿qué? Bien. Aleluya. ¿Y le salió bien, sí o no? Todo le salió bien. Conquistó Canaán. Aleluya. Derrotaba a sus enemigos. Aleluya. Y él llegó a la conclusión de decir de esta manera. Josué 24 dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. ¿Por qué lo dijo? Porque él vio el cumplimiento de Dios en su vida. Aleluya. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi hermano, Dios anhela. Por eso en 2 Timoteo 3:16 dice de esta manera: escudriña. Toda escritura es que es inspirada por Dios. Útil. Toda escritura es inspirada por Dios. Útil. Aleluya. Para redarguir, para enseñar, para salvar, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, aleluya. Y esté preparado para toda buena obra, aleluya. Este había sido instruido en el camino del Señor. Levante su mano y dígale: Señor, instrúyeme. Señor, instrúyeme. Ahora dígale al que está al lado: dame un consejito bueno. No, dígale: dame un consejito bueno, aleluya. Porque escúcheme bien, porque también hay un peligro. Hay algunos que dicen: ay, no, yo solamente obedezco a Dios. No me venga con sus cosas raras. No. Dios ha puesto hombres y mujeres también a su lado para que le den un consejo. Por eso Proverbios le dice a los hijos: hijo mío, escucha el consejo de tu padre. ¿Cuántos escucharon los consejos del Padre? Ya ve qué silencio tan grande hay, Señor. Espero que al rato se vengan todos al altar. Todos los días usted debe de pedirle un consejo a Dios. Señor, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Qué quieres que haga? Instrúyeme, guíame, ilumíname. Enséñame tu poder y tu grandeza. Si usted no aprende a escuchar consejos, usted no aprende a buscar a Dios. Porque si usted le da rienda suelta a sus emociones y a sus pensamientos, mi hermano, usted se va a convertir en un judío extranjero. ¿Quiere saber cuáles son los judíos extranjeros? ¿Quién quiere saber los judíos? ¿Sí? Se lo voy a dar de tarea. Lea. Bueno, para que usted lo compruebe. Yo se lo voy a decir así, pero usted lo tiene que comprobar. Lea el último versículo del libro de los Jueces. Usted se va a encontrar que dicen que ellos hacían lo que ellos querían. Eran ingobernantes. Hay personas que son ingobernantes. Usted conoce a alguien, no regrese a ver a nadie, por favor. Pero hay personas ingobernantes. Nadie los puede parar. Nadie les tiene que decir nada. Porque comienzan a cambiarse de colores. Los cuernos le comienzan a salir. Son judíos errantes, ingobernantes. Dice la escritura que eran ingobernantes. Nadie quería ser rey, nadie quería ser juez, Eduardo. Ese pueblo en esa condición comía, nadie podía gobernar. Tito, antes el ministerio pastoral, el ministerio evangelista era codiciable. Todos querían ser pastores. Pregúntale hoy si quieren ser pastores. Hoy pregúntale. Nadie quiere ser pastor. Le tiene el miedo al pastorado. No se preocupe, si usted no quiere por la buena, Dios a las malas también los trae todos. También a las malas los trae Dios.
¿Verdad, Tito? Miren lo que dice. Siendo de espíritu, ¿qué? Fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente ¿a qué? Al Señor, aunque solamente conocía el bautismo. Número 1, número 2 y número 3. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente ¿a quién? Al Señor. Número 3. ¿Cómo nos convertimos en creyentes fervorosos, ardientes, apasionados? ¿Sabe cómo nos convertimos? Nuestro lenguaje tiene que ser Cristo. Tenemos que hablar de Cristo, mi hermano. Lo que Dios hizo en tu vida. El favor que Dios ha dado. La misericordia que Dios ha tenido por ti. Que lo que más hablemos sea de Cristo. Que defendamos a Cristo como aquel ciego y mudo del capítulo 10 de Juan, cuando el Señor lo sanó y vinieron los sacerdotes y los fariseos a confrontarlo, le dijeron: no te es lícito llevar tu milagro, porque el que te sanó es pecador. Y el ciego y mudo, ya viendo, él dijo: espera, mira, le dijo: si es pecador, yo no lo sé, es que yo era ciego. ¿Cómo ustedes me dicen? Miren cómo alguien se convierte cuando recibe la gracia de Dios, se convierte en alguien sabio y inteligente. Aleluya. Los fariseos y todo lo feo de ese le dijeron: el que te sanó es pecador. Pero el hombre era ciego, él no lo sabía, él no había visto nunca a Jesús. Por eso cuando él le responde aquello, dice: si es pecador, yo no lo sé. Pero mira cómo defiende el milagro y cómo defiende al Señor. Pero dice el ciego, dice: pero yo sé, miren lo que dice el ciego, miren lo que dice: pero yo sé que un pecador no puede hacer milagros en el nombre de Dios. Tú y yo tenemos que tener evidencias del poder de Cristo en nuestras vidas. No solamente hablar de Cristo, sino tener convicción de Cristo en nuestras vidas. Defender el evangelio, la fe, mi hermano. Aún de aquellos que usan el nombre de Dios distorsionadamente. Tenemos que enseñarle bíblicamente, conforme al Señor, lo que es correcto. Porque hay personas que usan el nombre de Dios, pero siguen en su pecado. Están en las iglesias, en las congregaciones, pero su vida en realidad no ha nacido para salvación eterna. Y a ellos hay que enseñarles, hay que instruirles. Aleluya. Hay que enseñarle a los músicos, hay que enseñarle a los cantores, hay que enseñarle a los maestros, a los predicadores, que no es suficiente predicar. Aleluya. ¿Cuánto tiempo pasas con Dios encerrado? ¿Cuánto sabes de la Biblia? Aleluya. Hoy no lo voy a molestar, no lo voy a poner a prueba, pero no se trata de lo que hacemos para el Señor, se trata de lo que sabemos del Señor. No es lo mismo en lo que hacemos o en lo que sabemos del Señor. Yo prefiero saber más de Él que hacer más para Él. Porque yo puedo hacer muchas cosas en mis habilidades, pero eso no quiere decir que yo realmente lo conozco. Más en este tiempo del cristianismo. Si yo quisiera ser un pastor más público, yo me busco un ministerio donde me den hasta 5 veces la ofrenda que me dan aquí, me dan casa y me dan carro del año, con todas mis dones y mis cualidades que yo tengo.
Ahora ya se ha convertido así la iglesia. Pero como el Señor me llamó aquí y yo amo el llamado de Dios, no importa lo que me ofrezcan allá. Aleluya. Yo prefiero, aleluya, agradar al Señor que agradarme a mí mismo, dijo el apóstol Pablo. Aleluya. Aleluya. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente. Mire, hermano, cuando usted toma en cuenta la palabra, cuando usted aprende de la palabra, cuando usted testifica de la palabra. Mire, hermano, es que no se trata de lo que a mí me gusta, de lo que a mí no me gusta. Se trata de que hablemos de la palabra, de lo que hemos aprendido en la palabra. Porque te voy a llevar a esto donde vamos a terminar. Versículo 26, Benjamín. Comenzó ¿qué? A hablar de nuevo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le ¿qué? Expusieron. ¿Cómo dice ahí? Más que más excelente. Dígale a su hermano, lo que has conocido no es lo último del Señor. Escúcheme bien, lo que yo he conocido no es lo último, lo que he visto no es lo último. Estoy seguro que todavía hay cosas más maravillosas del Señor para mi vida, aleluya. Estoy seguro que todavía Dios tiene reservadas cosas más maravillosas para esta iglesia, aleluya. Lo que has experimentado hasta hoy no es el límite, aleluya. Habrá alguien que te va a tomar de la mano y te va a llevar más adentro en la presencia de Dios. Aleluya. Dios mismo te va a tomar de la mano y te va a llevar a las cosas más profundas. Aleluya. Más profundas. Dios no tiene límites. Escúcheme bien. Dios no tiene límites. Nosotros sí tenemos límites. Cuanto más tú le busques, cuanto más tú le creas, cuanto más tú confíes, cuanto más tú te atrevas a creer en el Señor, Dios te va a llevar más profundo. Dios te va a llevar a una experiencia más grande. Pero todo depende de tu entrega, de tu búsqueda. Porque Dios te quiere llevar. Este es el final. Espíritu fervoroso. Te quiere llevar hasta este lugar donde termino de esta manera. Los músicos pasan por favor arriba. Versículo 27, Benjamín. Y queriendo él pasar acá, y a los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibieran. Y llegando allá, ¿fue de qué? Aquí quiero terminar, mi hermano. Escúcheme bien. Escúcheme bien. Dios no nos ha salvado simplemente, Dios no nos ha salvado simplemente para venir a sentarnos o ser parte de la iglesia. No. Dios te ha salvado, Dios te ha limpiado, Dios te ha lavado, Dios te ha ayudado, Dios se ha mostrado tu vida para que tú seas de mucho provecho a otros. Escúchame bien. Dios quiere que tú seas el canal de bendición. Pero para eso tú tienes que tener la experiencia de tener un corazón ferviente, un espíritu ferviente. Usted me dice, pastor, es que a lo mejor usted no sabe lo que a mí me está pasando. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y si tú vienes a su presencia te va a transformar. Su presencia te va a sanar. Si tú crees que Él puede hacer algo con tu vida, Él te sana, Él te renueva, Él te restaura, Él te levanta, Él te fortalece. Él lo hace, mi hermano. Porque Él quiere que tú seas ¿de qué? ¿De qué? De provecho. No de carga. No de tribulación. No, Dios no nos ha llamado para eso. Hay un canto bien antiguo. Tito, no sé si tú lo cantabas. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos ha... ¿Usted se lo sabe? Nos trajo aquí. ¿Para qué?
Póngase en pie, mi hermano. Quiero dejarte con ese texto, lléveselo. Diga conmigo: Dios me ha traído hasta aquí para ser alguien de mucho provecho. Diga conmigo: Dios me ha salvado para yo ser de mucho provecho. Por eso cuando usted lee Juan capítulo 17, comienza de esta manera. El capítulo 15 dice que nosotros pegados a Él comenzamos a dar frutos. Y después dice, van a dar mucho fruto. Después van a dar bastante fruto. Bastante fruto. Apolos, que significa hombre hermoso, hombre poderoso, mi hermano. Y es ahí donde usted y yo nos ha llamado el Señor. ¿Cuántos en esta noche quieren convertirse en personas de mucho provecho? Venga acá al altar, venga acá al frente, venga acá al frente. Venga acá al frente, venga. Venga acá al frente. Deje que el Espíritu de Dios trabaje en su vida. Deje que el Espíritu de Dios en resumen general, aquel que es de espíritu ferviente, fervoroso, espíritu de características fundamentales de la vida cristiana, que se manifiesta en pasión, en compromiso, en fe, en entusiasmo, en acciones. Cuando alguien muestra su fervor, su fe comienza a ser transformada. Cuando usted hace que su fe, su convicción arda en la presencia de Dios, usted se convierte en una persona ferviente. Aleluya. Aleluya. Venga, mi hermano, hay mucho espacio aquí en el altar. Venga para que el Espíritu de Dios, venga para que el Espíritu de Dios trabaje en su vida. Deje que Dios obre en su vida, mi hermano. Deje que Dios haga un milagro en su vida. Deje que Dios transforme